tardes, siendo las 15 horas con 14 minutos del día 15 de junio de 2018, da inicio a la sesión pública de resolución ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, convocada para esta fecha, conforme al orden del día y aviso publicado previamente a los estados de este tribunal. Le solicito, señor Secretario General Alejandro Javier Martínez Mejía, verifique el quórum legal e informe sobre los asuntos listados para esta sesión pública. Con el permiso de ustedes, hace constar que se encuentra presente los magistrados electorales que integran al Pleno de este tribunal y en consecuencia existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, informo que será materia de resolución 5 juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano y 5 recursos de revisión con las claves de identificación, partes y autoridades responsables prestadas en el aviso fijado en los estados de este tribunal. Señores magistrados, someto a su consideración los asuntos listados para esta sesión pública. Si están de acuerdo, síganse a manifestar en votación económica, solicitando al Secretario General que informe sobre el resultado. Informo usted, señor presidente, que los asuntos listados fueron aprobados por unanimidad de voto de los magistrados presentes. Gracias, señor secretario. A continuación, tiene el uso de la voz la magistrada María Dolores López Loza para la cuenta de los proyectos de resolución que su ponencia somete a la consideración del Pleno. Buenas tardes, con su permiso, señor presidente, solicito en este momento al licenciado Juan Antonio Macías Pérez, secretario coordinador de la primera ponencia, proceda a dar cuenta de los proyectos de resolución que la ponencia a mi cargo somete a la consideración de este tribunal. Con su autorización, magistrado presidente, señora magistrada, señor magistrado, me permito dar cuenta al Pleno de este organismo jurisdiccional con el proyecto de resolución relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, número TEC-JPDC-80/2018, promovido por Marta Lorena Guadalupe Pérez Becerra y María del Rosario Apoderado Soria, en contra del acuerdo CGIE-154/2018, mediante el cual se aprobó el registro de la planilla de candidaturas para integrar el Ayuntamiento de San Miguel de Allende, Guanajuato, así como de la respectiva solicitud de registro presentada por el PRD y de la omisión de ese partido de registrarlas como candidatas a la fórmula de la segunda regiduría de esa planilla, ya que consideran que fueron ilegalmente excluidas en su conformación. En el proyecto se considera que en primer término se deben declarar improcedentes y sobreseer en el juicio sobre los actos referentes a la solicitud de aprobación del registro de la planilla para integrar el Ayuntamiento de San Miguel de Allende, Guanajuato, presentada por el PRD, al haberse consentido tácitamente dichos actos por no impugnarlos oportunamente, ya que de las constancias que obran en auto se advierte que la demanda fue presentada de manera extemporánea, pues mediaron 12 días entre la notificación del acto y la presentación de la demanda. Por otro lado, se considera que es inexistente la omisión atribuida al Partido de la Revolución Democrática, consistente en registrar a las actoras como candidatas a la segunda posición de la regiduría para integrar el Ayuntamiento de San Miguel de Allende, Guanajuato, dado que la presunta omisión se traduce en un acto positivo a partir de la emisión del acuerdo CGIE-154/2018, en el que se aprobó el registro de María Cristina Guadalupe Pantoja y María Xochitl Jazmín Tobar Ríos como candidatas a dichos cargos de elección popular, por lo que si las actoras consideraban tener un mejor derecho a ser registradas a los aludidos cargos de elección popular, debieron impugnarlo en tiempo y forma, circunstancia que, como ya se señaló, no ocurrió. Por otro lado, el agravio es infundado al haber sobrevenido un cambio de situación jurídica que dejó sin efectos el proceso interno en el que participaron las actoras, dada la revocación de la aprobación del convenio de coalición a nivel municipal suscrito por el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, lo que trajo como consecuencia que el acuerdo en el que fueron designadas como candidatas quedara sin efectos. En tales condiciones se propone confirmar el acuerdo impugnado. Por otra parte, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, número TEC-JPDC-86/2018, promovido por Arturo Bravo Guadarrama en contra de la resolución UO-GTO-73/2018, emitida por la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática el pasado 17 de abril del año 2018, mediante la cual se determinó la actualización de una prohibición estatutaria por parte del ahora actor, pues ocupaba un cargo de dirección estatal en el PRD y un cargo de elección popular al mismo tiempo, por lo que se ordenó al accionante manifestar cuál de los dos cargos deseaba continuar ejerciendo. En el presente asunto, el actor solicita que se revoque la resolución impugnada, ya que considera
que la resolución fue incongruente, pues la responsable modificó la causa de pedir en la demanda primigenia y con ello determinó su indebida destitución como secretario de Finanzas y Administración del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, además de que se vulneró su garantía de audiencia al no seguirse el procedimiento estatutario para tal efecto. En el proyecto se considera que fue conforme a derecho la resolución impugnada, ya que la autoridad responsable al momento de resolver no modificó la causa de pedir del promovente en la demanda inicial y por tanto no es incongruente, ya que se encuentra acreditado en autos que en dicho medio de impugnación Daniel Alejandro Mares Sánchez sí dirigió motivos de agravio en contra de Arturo Bravo Guadarrama al considerar que su desempeño de manera simultánea en un cargo de dirección partidista y un cargo de elección popular actualizaba una vulneración a los estatutos. Por otro lado, se considera que la responsable no ordenó destituir a Arturo Bravo Guadarrama para el cargo de secretario de Finanzas y Administración del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, ya que del contenido de la resolución impugnada se advierte que solo le otorgó un plazo de 10 días para que eligiera cuál de los dos cargos deseaba continuar ejerciendo, sin establecer como consecuencia que en el caso de no optar por alguno se le tendría por destituido del cargo partidista. Finalmente, se considera que la responsable no estaba obligada a ordenar el inicio del procedimiento de destitución del actor, por lo que no se vulneró su garantía de audiencia, dado como ya se refirió, la responsable no ordenó la destitución del promovente. Conforme a lo anterior, se propone confirmar la resolución impugnada. A continuación doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, número TEG-JPDC-89/2018, promovido por J. Salud Velázquez Olalde en contra de la omisión de la Comisión de Justicia, así como de la Comisión Operativa Estatal, ambas del partido Movimiento Ciudadano, de registrarlo como candidato a la presidencia municipal de Comonfort, Guanajuato, a fin de dar cumplimiento al ordenado en la resolución emitida dentro del expediente 104/2018, así como la omisión por parte de la Comisión de Justicia de dar respuesta al escrito presentado en fecha 3 de mayo del año en curso, en el que insiste sobre dicho registro. En el presente asunto, el actor solicita que la Comisión Nacional de Justicia Interpartidaria del Movimiento Ciudadano lo registre como candidato a la presidencia municipal de Comonfort, Guanajuato, ya que considera que tanto dicha comisión como la Comisión Operativa Provisional en el Estado de Guanajuato del Movimiento Ciudadano han sido omisas en ordenar su registro. En el proyecto se propone declarar infundada la pretensión de J. Salud Velázquez Olalde de que se le registre como candidato a la presidencia municipal de Comonfort, Guanajuato, dado que la resolución emitida por la Comisión Nacional de Justicia Interpartidaria del Movimiento Ciudadano en el expediente 104/2018 no ordenó su registro como candidato, pues de las pruebas que obran en auto se advierte que solo ordenó notificarle el estatus que guardaba su participación en el proceso interno de selección, aunado a que se advierte que su registro no podría prosperar, dado que en dicho municipio el partido asumió la obligación legal de postular una mujer al cargo de presidenta municipal, según acuerdo CGIE/43/2018, mismo que a la fecha ha adquirido firmeza procesal por no haber sido impugnado. Por otro lado, se propone declarar fundado pero inoperante el agravio en el que reclama la omisión de la Comisión Nacional de Justicia Intrapartidaria y el Movimiento Ciudadano de dar respuesta al escrito presentado por el actor el pasado 3 de mayo del año en curso, en virtud de que si bien la citada comisión no ha dado respuesta al promovente, lo cierto es que lo solicitado es inatendible, ya que en dicho escrito solicita su registro como candidato. Por todo lo anterior, lo procedente es declarar infundada la pretensión del actor. A continuación doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al recurso de revisión número TEG-REP-40/2018, promovido por el Partido Acción Nacional en contra del acuerdo de fecha 12 de mayo de 2018, emitido por el Consejo Municipal Electoral de Moroleón, Guanajuato, del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, dentro del procedimiento especial sancionador identificado con el número 1/2018-PES-CNMO, por el que se desechó su denuncia por frívola y al considerar que no se presentaron pruebas mínimas para acreditar que los hechos denunciados constituyen una violación en materia electoral. En el proyecto se propone revocar el desechamiento dictado por el Consejo Municipal, ya que del análisis de las pruebas que obran en el expediente se advierte que la autoridad responsable no solo evaluó los hechos y afirmaciones plasmados por el denunciante a efecto de determinar si la denuncia era evidentemente frívola y procedía a su desechamiento de plano, sino que también realizó razonamientos lógico-jurídicos encaminados a desestimar el contenido y valor probatorio de las pruebas que aportó la parte denunciante, mismas que consideró insuficientes para la acreditación de los hechos denunciados,
lo cual corresponde al estudio de fondo del procedimiento especial sancionador. Por otro lado, tampoco se comparte la determinación de la responsable en el sentido de que los hechos en que se funda la queja no puedan constituir una falta o violación electoral, ya que el promovente sí encaminó hechos en relación a las conductas que son sancionables en la normativa electoral y que en todo caso su calificación es objeto del estudio de fondo dentro del procedimiento especial sancionador. Por todo lo anterior se propone revocar la resolución impugnada. Finalmente doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al recurso de revisión número T-43/2018 promovido por el Partido Acción Nacional en contra del acuerdo dictado por la Unidad Técnica Jurídica y del Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato dentro del procedimiento especial sancionador identificado con el número de expediente 22/2018-PES-CG, por el que se desechó su denuncia al considerar que los hechos no constituyen una violación en materia de propaganda político-electoral. En el proyecto se propone declarar fundado el agravio del promovente consistente en que la responsable determinó el desechamiento de la denuncia con base en consideraciones de fondo, pues no solo evaluó los hechos y afirmaciones plasmados por el denunciante, sino que también realizó una valoración del contenido de las pruebas aportadas y consideró que eran insuficientes para la acreditación de los hechos denunciados, lo cual corresponde a la sentencia de fondo del procedimiento especial sancionador. En consecuencia, se propone igualmente revocar la resolución impugnada. Es la cuenta, magistrado presidente, señora magistrada, señor magistrado. Gracias, señor secretario. Señores magistrados, someto a su consideración los proyectos de la cuenta. Como no hay intervenciones, solicito al secretario general se sirva a tomar la votación de los proyectos de la cuenta. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado Gerardo de la Pérez Sola Silva. Con los proyectos. Magistrado presidente Héctor René García Luis. De acuerdo con los proyectos. Magistrada María Dolores López Loza. Son mi consulta. Magistrado presidente, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, número T-JPDC-80/2018, se resuelve. Primero, se declara improcedente y se sobresee en el presente juicio en lo que respecta a la impugnación del acuerdo CGIE/154/2018 y la solicitud de registro de la planilla de candidaturas postuladas por el Partido de la Revolución Democrática al Ayuntamiento de San Miguel de Allende, Guanajuato, en los términos referidos en el punto 2.2.1.1 de la presente resolución. Segundo, se declara inexistente la omisión del Partido de la Revolución Democrática de solicitar el registro de Marta Lorena Guadalupe Pérez Becerra y María de Rosario Apoderado Soria para conformar la fórmula a la segunda regiduría de la planilla del Ayuntamiento de San Miguel de Allende, Guanajuato, acorde a lo expuesto en los puntos 3.3 y 3.4 del presente fallo. Respecto del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número T-JPDC-86/2018 se resuelve. Único. Se confirma la resolución UO/GTO/73/2018 emitida por la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática el 16 de abril del año 2018 por las razones expuestas o expresadas en el presente fallo. En relación al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número T-JPDC-89/2018 se resuelve. Único. Se declara infundada la pretensión de J. Salud Velázquez Olalde de ser registrado por el partido político Movimiento Ciudadano como candidato a la presidencia municipal de Comonfort, Guanajuato. En cuanto al recurso de revisión número T-Red-40/2018 se resuelve. Único. Se revoca el acuerdo de fecha 12 de mayo de 2018 emitido por el Consejo Municipal Electoral de Moroleón, Guanajuato, del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, dentro del procedimiento especial sancionador identificado con el número de expediente 1/2018-PES-CMMO para los efectos precisados en el apartado 4 de la presente resolución. Por último,
en el recurso de revisión número P-Red-43/2018 se resuelve. Único, se revoca el acuerdo de fecha 25 de mayo de 2018, emitido por la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, dentro del procedimiento especial sancionador identificado con el número de expediente 22/2018-PES-CG, para los efectos precisados en el apartado 4 de la presente resolución. A continuación, solicito al secretario José Israel Martínez Vidal proceda a dar cuenta de los proyectos de resolución que somete la ponencia a mi cargo a la consideración del Pleno. Con su precisión, magistrado presidente, estado de este Pleno. Doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, identificado con el número TEC-JPDC-81/2018, promovido por el ciudadano Edgar Castro Cerrillo en su carácter de presidente municipal de Guanajuato y militante del Partido Revolucionario Institucional, así como aspirante a candidato para la elección consecutiva de presidente municipal de Guanajuato, en contra de la resolución de fecha 24 de abril de 2018, pronunciada por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional y otras reclamaciones. En el proyecto se propone sobreseer el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano en virtud de que el pasado 8 de junio el quejoso presentó un escrito manifestando su formal desistimiento de las prestaciones reclamadas en su demanda, actualizándose con ello la fracción primera del artículo 421 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. Por otro lado, doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al recurso de revisión TEC-RED-35/2018, promovido por la ciudadana Susana Bermúdez Cano en su carácter de representante suplente del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en contra del auto de fecha 7 de mayo de 2018, dentro del expediente 08/2018-PES-CG, emitido por la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. En el proyecto se propone revocar el auto que desechó la queja presentada por la recurrente ante la autoridad responsable, en virtud de que no es válido desechar la queja tomando como referencia el análisis de las pruebas desahogadas en la investigación preliminar, además de que para identificar el sujeto o sujetos que crearon la página de internet que contiene presuntamente violaciones al artículo 370, fracción segunda de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, en relación con el artículo 51, fracción segunda del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, la autoridad responsable dejó de observar la petición del quejoso de recabar información a Facebook México con la finalidad de que informara quién ordenó o contrató la publicidad denunciada. En adición a lo anterior, la autoridad responsable, a manera enunciativa y no limitativa, puede acudir a la División Científica de la Policía Federal, órgano desconcentrado adscrito a la Comisión Nacional de Seguridad, a fin de que le proporcione información sobre la posibilidad de identificar a las personas responsables de la creación de la página denunciada, así como su eventual localización a través de las herramientas técnico-científicas con las que esta autoridad cuenta, en el entendido de que no es la única autoridad, persona física o moral con la que la responsable puede continuar su indagatoria a fin de agotar todas las posibles líneas de indagación en relación con los hechos denunciados, ya que como resultado de la investigación a través de la División Científica de la Policía Federal se pueden abrir nuevas líneas que permitan la eventual localización de la persona o personas responsables de los hechos en materia de denuncia. Con lo anterior, se propone considerar fundado el motivo de inconformidad narrado por el impugnante. También doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente a los recursos de revisión TEC-REC-38/2018 y TEC-REC-41/2018, promovidos por la ciudadana Susana Bermúdez Cano en su carácter de representante suplente del Partido Acción Nacional ante el Consejo del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en contra del auto de fecha 10 de mayo de 2018, dentro del expediente 18/2018-PES-CG y de la resolución del 13 de mayo de 2018 en el expediente 19/2018-PES-CG, respectivamente, emitidos por la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
En el proyecto se propone considerar fundado el motivo de inconformidad expresado por la quejosa en ambos recursos de revisión, en virtud de que los partidos políticos comprendidos como personas jurídicas de derecho público deben ser considerados sujetos pasivos de actos de calumnia con motivo de la difusión de propaganda político-electoral. Por lo anterior, se considera que el Partido Acción Nacional y la Coalición por Guanajuato al Frente sí se encontraron legitimados para considerar que existió calumnia en su contra y del candidato a gobernador del estado de Guanajuato postulado por dicha coalición. Se precisa que si bien el candidato a gobernador de la coalición por Guanajuato al Frente no denunció directamente y por ende no es parte del presente recurso y ante la primera instancia no puede desconocerse que su partido aduce una supuesta calumnia en su contra, por lo que debió haberse dado trámite a la denuncia interpuesta, pues solo en el eventual supuesto de que se comprobara la imputación de hechos o delitos falsos en su contra, ello también generaría una afectación al Partido Acción Nacional. De esta manera, se propone revocar las resoluciones antes referidas. Es la cuenta, señor magistrado presidente, señora magistrada y señor magistrado. Gracias, señor secretario. Señores magistrados, someto a su consideración los proyectos de la cuenta. Como no hay intervenciones, solicito al secretario general se sirva a tomar la votación de los proyectos. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado Gerardo Rafael Astorga Silva. De acuerdo con los proyectos. Magistrado presidente Héctor René García Ruiz. Son mi consulta. Magistrada María Dolores López Loza. De acuerdo con las propuestas. Magistrado presidente, le informo que los proyectos de la Junta fueron aprobados por el nivel de voto. Gracias. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número TEC-JPDC-81, diagonal 2018, se resuelve. Único. Se sobresee el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, promovido por el ciudadano Edgar Castro Cerrillo, por su propio derecho, en su carácter de presidente municipal de Guanajuato, como militante del Partido Revolucionario Institucional y aspirante a candidato para elección consecutiva de presidente municipal en Guanajuato, para contender por el instituto político de referencia en las elecciones constitucionales para ocupar dicho cargo por el periodo 2018-2021, en los términos señalados en el punto 2.2 de esta resolución. En lo referente al recurso de revisión número TEC-RED-35 diagonal 2018 se resuelve. Único. Se revoca el acuerdo de fecha 7 de mayo del año 2018 dictado por la unidad técnica dentro del expediente número 8 diagonal 2018-PES-CG correspondiente al procedimiento especial sancionador promovido por Alberto Padilla Camacho en su carácter de representante del Partido Acción Nacional ante el Consejo Electoral en términos de lo establecido en el punto 3 de esta resolución. En cuanto al recurso de revisión número TEC-RED-38 diagonal 2018 se resuelve. Único. Se revoca el acuerdo de fecha 10 de mayo del año 2018 dictado por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, dentro del expediente número 18, diagonal 2018-PES-CG, correspondiente al procedimiento especial sancionador promovido por Susana Bermúdez Cano, en su carácter de representante del Partido Acción Nacional y de la coalición por Guanajuato al Frente, ante la Unidad Técnica, en términos de lo establecido en el punto 2.5.7 de esta resolución. Por lo que hace al recurso de revisión número TEC-RED-41, diagonal 2018 se resuelve. Único. Se revoca el acuerdo de fecha 13 de mayo del año 2018, dictado por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, dentro del expediente número 19, diagonal 2018-PES-CG, correspondiente al procedimiento especial sancionador promovido por Susana Bermúdez Cano en su carácter de representante del Partido Acción Nacional y de la coalición por Guanajuato al Frente ante la Unidad Técnica, en términos de lo establecido en el punto 2.5.7 de esta resolución. A continuación tiene el uso de la voz el magistrado Gerardo Rafael Astorga Silva,
para la cuenta del proyecto de resolución que su ponencia somete a la consideración de este pleno. Gracias, señor presidente. Voy a solicitar al secretario coordinador de mi ponencia, José Ricardo Aguilar Torres, dé cuenta al pleno de este organismo jurisdiccional con la sentencia que la ponencia en mi cargo somete a consideración del pleno. Con su autorización, magistrado presidente, señora magistrada, señor magistrado. Me permito dar cuenta al pleno de este organismo jurisdiccional con el proyecto de sentencia correspondiente al juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, expediente TEC-JPDC-78/2018, promovido por Francisco Ortiz Guevara, en su calidad de militante y candidato a diputado local del partido político Morena, en contra del acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, por el que se determinó la lista de candidaturas a diputaciones por el principio de representación proporcional de dicho partido político. El actor alega tener derecho de ocupar la segunda posición y no la séptima de la lista de diputaciones cuestionada, apoyado en que el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Guanajuato así lo había determinado. Sin embargo, que la Comisión Nacional de Elecciones de dicho partido no respetó tal decisión. En el proyecto se propone sobreseer en la causa, dado que dicho acto partidario debió haberse impugnado ante la instancia de justicia interna de Morena, además de exigirse para ello la oportunidad de vida, circunstancias que en el caso no se observaron. Por otro lado, se expone en el proyecto a mayor abundamiento que el quejoso no acreditó su afirmación de que le asistía el derecho de ocupar mejor posición en la lista de diputaciones impugnada, más allá de que señaló al Comité Ejecutivo Estatal de Morena como el órgano que le había otorgado el derecho que alegó. Sin embargo, dicho comité no tiene facultades para ello. Es la cuenta, señor magistrado presidente, señora magistrada y señor magistrado. Gracias, señor secretario. Señores magistrados, someto a su consideración el proyecto de la cuenta. Como hay intervenciones, solicito al secretario general se sirva a tomar la votación. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Gerardo Rafael Sola Silva, Con mi proyecto. magistrado presidente Héctor René García De acuerdo con la propuesta. magistrada María Dolores Lopelosa, De acuerdo con el proyecto. magistrado presidente, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano número T-JPDC-78, diagonal 2018, se resuelve. Único, se sobresee el presente juicio por las razones expuestas en el numeral 2.2.1 de la presente resolución. Señores magistrados, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos listados para esta sesión pública, siendo las 15:42 del día 15 de junio de 2018, se da por terminada la misma. Muchas gracias. Buenas tardes.